Estamos con el profesor Elmer Vallejos Carrasco, un ex docente aloncino que desde el año 1971 hasta el año 1994 ejerció todos los cargos, digamos, que uno empieza, ¿no? Desde lo más bajo hasta lo más alto, si quisiéramos jerarquizar. El profesor Elmer Vallejos obviamente representa un profesor emblemático, del cual también he sido parte alumno, y creo que una buena cantidad de promociones tiene su recuerdo como una persona muy aguerrida, como una persona defensora de los derechos, digamos, de una institución pública, pero que obviamente nos representa y nos pertenece a todos. Profesor Elmer, cuéntenos cómo fueron sus orígenes como trabajador en el Colegio Mixto Nacional Alonso de Alvarado. Bien, en primer lugar, si este video llega a ser visto por la ciudadanía de Bao Grande, vayan mis saludos para toda la ciudad de Bao Grande y en especial para los exaloncinos. Yo llego a Bao Grande en el año 1965 y soy parte integrante de la familia aloncina desde el año 1966, que empiezo como alumno de la sesión nocturna del colegio en aquellos entonces. Luego del 1966, al terminar prácticamente mi secundaria, desde el año 71, empiezo a ser parte ya de los trabajadores del colegio y empiezo como portero guardián. Al mes de julio, el secretario del colegio es trasladado a la zona de educación de Jaén, que es don Isidro Delgado Rafael, y al auxiliar de educación lo promueven como secretario y luego yo ocupo la plaza de auxiliar de educación, plaza que lo ocupo hasta el año 1977, en la cual cuando sale la ley en la cual al auxiliar lo reconocen como docente y le dan oportunidad para que se profesionalice, entonces yo empiezo la profesionalización que me inicio en la Cantuta. Luego del receso nos pasan todos los expedientes al INIDE y yo mi profesión lo hago a través del INIDE. Y al terminar yo a mis estudios superiores, los padres de familia me llaman, me invitan de que yo nuevamente regrese al Alonso. Y regreso al Alonso porque mi especialidad es educación, es ciencias sociales como área principal y educación física como área secundaria. Y como no había profesor de educación física, entonces requieren mis servicios para hacerme cargo yo del área de educación física, la misma que lo he tenido desempeñando por 12 años aproximadamente en el colegio. Luego después ya exigí que me den mi área principal. Yo he sido 12 años profesor de educación física en aquellos entonces, y cuando era yo, ya sea auxiliar o cuando era portero guardián, yo colaboraba con los profesores de educación física de aquellos entonces, como es el profesor Espinosa, Calixto Espinosa, y luego después el profesor Luis Valdivieso Ojeda. Entonces yo me encargaba de ayudarle a preparar la selección del colegio, hacia la de fútbol o a los atletas. Cuando íbamos a competir a Jaén, siempre el Alonso ha sido pues, el primer colegio, el que campeonaba en las Olimpiadas. Jaén, Baguachica no tenía nada que ver con el Alonso, ¿no? Entonces llevaba yo eso en las venas de que había visto a esos profesores de educación física que se sacrificaron tanto por el colegio y yo quise seguir la huella de ellos. Y logré, porque me siento contento porque durante mi permanencia como profesor de educación física hice algo por el deporte de Bao Grande y especialmente por el Alonso de Alvarado. Luego, sí, luego de allí hasta pasé al área principal, enseñar historia, he enseñado geopolítica, he enseñado economía política en diferentes grados, hasta que en el año 94, hasta el año 94, que me promocionan y paso como subdirector de la nocturna, hasta el año 99. O sea, usted, el año 99 ya definitivamente sí, ya me retiro. Sí. Se retira, ¿no? Sí. Profesor, cuéntenos algo sobre los orígenes de cómo funcionaba, porque usted en ese tiempo fue alumno, fue de las primeras promociones, o sea, prácticamente usted vio nacer y crecer el colegio hasta su actual sede, ¿no? Cuéntenos cómo inició, porque en sus orígenes tuvo 3 sedes, cuéntenos algo de eso. Yo, mire, cuando yo llego a Bao Grande, ya en el Alonso ya estaban ya por el segundo año. Ya había diurna y había nocturna. Entonces, el año 65 no estudié porque ya llegué después que se había cerrado la matrícula y yo empiezo a estudiar el año 66.
y era en ese entonces la tercera promoción de la nocturna hubiese sido, pero lamentablemente la segunda promoción se quedó a mitad de camino y salió la primera y luego sale la tercera porque la segunda nunca salió, no hubo segunda promoción de la nocturna. Entonces cuando yo llego en el año 65 lo encuentro como director del colegio al profesor Alfredo Campaña Barrientos, y como profesores trabajaba la señora Teresa Pérez Lingán, el ingeniero Fortunato Díaz Mego, el doctor Godofredo Díaz Huanca, el doctor Walter Aguilar Elías, el sacerdote en aquellos entonces Arturo Meléndez Rodríguez. Fueron los profesores que encontré cuando llegué a Baguaranda. Y luego de ahí ha ido incrementándose una serie, porque ya en el año 66 se retira Campaña Barrientos del Alonso y entra don Julio Loyola Ramírez como director del Alonso. Él ha sido el segundo director, don Julio Loyola. Después de don Julio Loyola ya viene una serie de cambios, directores que momentáneamente se quedaban a cargo de la dirección. Por ejemplo, de ahí siguió el profesor José Santos Pérez Altamirano. Luego después el que en vida fue Guillermo Valladares Díaz, que a raíz de una huelga, porque hicieron huelga, lo sacan al Pérez Altamirano y lo cambian a Guillermo Valladares Díaz, que lamentablemente quien les habla estuvo acompañando a él cuando estaba bañándose y se ahogó en el río. Luego después viene ya como director, lo encargan al profesor hijo de don Eloy Mesía, ¿cómo se llama? Helmer Mesía. El profesor Helmer Mesía fue director. Luego después encargaron la dirección al profesor también ya es fallecido, ¿cómo se llama? Florian Guayán. Florian Guayán, y luego de ahí Agapito Blas Reyes. Vinieron sucediéndose en la dirección. Hasta que después llega ya el profesor Ricardo Ramírez Zambrano, que ha terminado creo como director de acá del Carlos Valle de Chiclayo. Luego del profesor Ramírez Zambrano, el director que lo sucede a él es ya empiezan las encargaturas con Guanilo, vino también el que en vida fue Chacaliaza, profesor Hernández Chacaliaza, que era profesor en Baguachica y lo mandaron director al Alonso. Y luego de ahí viene ya la asociación de los hermanos Guanilos, uno de ellos también ya es fallecido, Augusto Guanilo falleció. Se sucedieron ahí, han venido las encargaturas, luego después entró momentáneamente como director don Santos Cubas, que era director del NEC en aquellos entonces. Y hemos venido así hasta que llegó nuevamente José Ocampo, que fue profesor a los inicios del colegio, porque José Ocampo fue mi profesor cuando yo entré a primero, segundo año fue mi profesor, y luego se fue a trabajar a Rodríguez de Mendoza, y regresa ya después de muchos años y llega a ser director del colegio. Sale Ocampo y ya de ahí ya viene el actual director, que es el profesor Cubas. Esos sí los directores que ha tenido más o menos el Alonso en ese lapso de casi 50 años, ¿no? Sí. Profesor, otro punto que nos gustaría un poco comentar era cómo ha visto usted infraestructuralmente el colegio crecer durante todo este periodo a partir del cuarto año que pasa a su actual sede. La infraestructura obviamente no era de lo mejor a los inicios, estaba en formación, pero luego ya con el transcurrir del tiempo ha habido una serie de cambios, una serie de cosas que al decir de muchos de repente no es lo mejor, o sea, un colegio emblemático, un colegio el primero de Bago Grande o Cubamba, que debería estar en mejores condiciones. ¿Cómo usted ha visto esa transformación? Mire, el primer local propio del Alonso fue 6 aulas que construyeron a partir del año 67, 68, que se empezaron ahí a las clases ya del colegio con su alumnado ahí. Eran 6 aulas. Si bien es cierto, para esa época eran aulas bastante aceptables, ¿no? Claro. Se consideraba unas aulas formidables. Pero al pasar del tiempo ya eso quedó ya pues un poco desfasada esas aulas, ¿no? Y luego paralelo se construyó otras 6 aulas. Y la verdad que esas aulas, cuando lo han destruido, nos llamó la atención de que lo habían hecho tan mal, o sea, los dineros no lo manejaron bien, que las columnas solamente le habían puesto 2 varillas de fierro
Y con el primer movimiento que hubo, toditas las paredes se rajaron y ahí estudiaban los alumnos y daba miedo de que caiga y los aplaste a los alumnos. Cuando han derribado nos hemos dado cuenta que las columnas tenían solamente 2 varillas de fierro, cuando realmente son 4. ¿No? Claro. Y bueno, luego después hasta que en el periodo de presidente Fujimori, que se hicieron varias construcciones en centros educativos allá, una de ellas el piloto, la 11, el pedagógico, y el Alonso de Alvarado también se vio beneficiado ahí con varias aulas, no recuerdo si son 9 aulas creo que construyeron en el Alonso. Entonces se mejoró un poco la infraestructura del colegio. Pero al transcurrir el tiempo pues ha ido faltando, pero han ido haciendo un desorden, y la verdad que ahorita la infraestructura del colegio da mucho que hablar. Es creo una de las peores de todos los centros educativos de ahí de Baguaranda. Está pésima su infraestructura. Hay otro punto también, es un poco, digamos, polémico, es con respecto a la cesión de parte de un área que le pertenecía al Colegio Alonso Alvarado y lo cedieron en un periodo determinado para la construcción de un pedagógico que obviamente buscaba ciertos beneficios y de los cuales se ha limitado el crecimiento, digamos, horizontal. Ahora el único crecimiento que podría hacer Alonso sería pues vertical, hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿cuál es su opinión con respecto a esta cesión, digamos, de un espacio, de un colegio a un pedagógico que finalmente pareciera como que, lejos de darle el beneficio de ser un centro piloto, ya no lo es, porque el pedagógico lo tiene su propio, ¿no? Claro. Mire, cuando se tuvo la noticia de que había la creación de un pedagógico y estaba en ese entonces pues en la situación de que no sabía si lo construían en Baguaranda o lo llevaban a otro lugar, porque no encontraban lugar donde hagan la infraestructura para ese pedagógico. Entonces ahí, como en eso entonces prácticamente el colegio piloto que había en Baguaranda, secundario, ¿no? El alma mater de la educación era pues el Alonso de Alvarado, y los hijos de Bagua Grande que salían del Alonso de Alvarado no tenían dónde estudiar. Entonces surge la idea de que el Alonso le ceda un pedazo para la construcción del pedagógico y que el colegio Alonso de Alvarado se convierta pues como un centro piloto de ahí del pedagógico, y que todos los alumnos reciban pues a los practicantes ahí para que... Pero a la final no fue así, porque no sé, los papeles no se hicieron bien, porque el pedagógico... ¿Quién estuvo de director en ese entonces que hizo esa gestión? Me parece, si mal no recuerdo, me parece que fue el profesor Augusto Guanilo. Ajá. Parece que fue el profesor Augusto Guanilo el que... No recuerdo muy bien, pero me parece que fue... Por ahí en esos periodos, sí, por ¿no? esos periodos, sí. Claro, porque es bastante controvertido de que se vea que ahora el colegio prácticamente está encajonado, ¿no? Entre el pedagógico y el liceo. Y los dos, el pedagógico y el colegio también están ahí, están igualitos, no tienen dónde... Están como los dos asfixiados el uno al otro, sí, ¿no? Los dos. Y bueno, es una pena, ¿no? Que si no hay el beneficio que inicialmente tuvo expectativa el colegio, prácticamente se ha cedido un terreno en que no le tiene... Sí, no debía ser. No debió darse, ¿no? Sí. Otra cosa, profesor, dentro del ejercicio docente, obviamente usted que trabajó el año 71 y hasta el 94 en aula y luego ya en la parte administrativa directiva hasta el 99, cuéntenos algunas anécdotas, algunas experiencias que normalmente se suele vivir, ¿no? En todo ejercicio profesional, sobre todo en la docencia, ¿no? Claro. Que de alguna manera pues nos den una idea a veces de la cotidianidad de las aulas, ¿no? Del ejercicio mismo de hacer gestión pedagógica. Bueno, mira, la verdad que anécdotas a veces son muchas, y si queremos clasificarlas de repente salen pocas también, ¿no? Sabes que en el desempeño de la función hay siempre una serie de casos. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué te digo? De que cuando el Alonso, el año que se forma el pedagógico, el Alonso ya contaba con más o menos unos 900 alumnos, ¿no? Y pensábamos de que el área que quedaba en esos entonces para Alonso era suficiente. Claro. Pero ahora que son menos de 600, vemos que esa área es muy reducida, ¿no? Claro. ¿No? Y cuando nos hacíamos la idea de que con el pedagógico
que era el anexo a nosotros, que íbamos a surgir mejor, nos equivocamos, ¿no? Y entonces todos, después que habíamos aceptado, habíamos avalado lo que el director, porque el único que firmó fue el director y el presidente de la PAFA, ¿no? Después nosotros mismos nos recriminábamos de por qué permitimos eso, ¿no? Y eso nos ha llevado siempre a estar nosotros pendientes de que somos responsables hasta cierto punto de no haberlo puesto freno al director, freno a la PAFA, para que el terreno del colegio no se ceda a otro, ¿no? Como te digo, hay un montón de profesores que nos hemos rendido esas tierras, nos echamos la culpa a nosotros mismos por no haber intervenido a tiempo. Claro. No, yo creo que también actuaron ustedes, en parte, nunca pensaron de que con el tiempo la autonomía que logró el pedagógico, obviamente al hacer su propio centro de aplicación, prácticamente le quitó la expectativa inicial, porque esa era la expectativa, ¿no? Que todos los de alguna manera, los practicantes en el ejercicio pedagógico, en las prácticas preprofesionales, tuvieran al colegio como su centro de aplicación, ¿no? Y lamentablemente no se dio, pues entonces prácticamente esa expectativa que se había generado en ustedes, ¿no? Que les va a beneficiar, que les va a traer eso, les va a traer lo otro, o sea, crearon una serie de expectativas que finalmente no se cumplieron. Claro. Y ahí podría venir en todo caso ya el mea culpa, decir, no, bueno, nosotros pensábamos que íbamos a lograr tales y tales cosas y finalmente no se dio, ¿no? Claro, y eso es, te digo, lo que nos pasa como profesores. Ahora, como alumno que he sido del colegio, te voy a decir pues de que hemos recibido una serie de profesores que han pasado por el Alonso, y anteriormente los profesores no eran mandados por la superioridad, sino el director proponía su gente. Claro. El director hacía la propuesta del profesor que iba a trabajar ahí, enviaba los papeles a la zona, y ese profesor se quedaba a trabajar, ¿no? Una vez recuerdo que llegaron dos hermanos que apellidaban Becerra, de profesores del colegio. Uno se llamaba Roberto y el otro no recuerdo su nombre. Pero Roberto le tocó ser mi profesor, ¿no? En la nocturna. Cuando llega a dictar su clase, la verdad que cualquier cosa hacía, pero menos su clase. Llegaba, incluso nos contaba hasta con adornos que cuando Simón Bolívar llegó por el Alto Perú hicieron fiesta, que no sé cuánto. Entonces nosotros como alumnos de la nocturna que trabajábamos, no queríamos perder tiempo, reclamamos. No nos hizo caso, salimos del aula y a eso llega el director en ese entonces, Julio Loyola. Llega el director y ese peso nos agarraba, nos metía patada. ¿Qué hacíamos afuera? Entonces un momentito, director, mire, tenemos este problema. Y le enseñamos el cuaderno, pero no de lo que habíamos anotado. A ver, dijo, a ver tú has estado borracho, dijo, que has escrito mal, a ver tú. Lo vio igual. Entonces, ¿qué es lo que hace? Oiga, profesor, le dijo, venga, profesor. Él solito haciendo su clase adentro. Venga, ¿usted ha dictado esta clase? Sí, profesor, le dice. ¿Sabe qué le dijo? Se me larga de aquí, váyase a su Pimpingos, porque le había estado trabajando en Pimpingos. Váyase, no lo necesito. ¿No? Y hasta cierto punto el alumno en ese entonces podía reclamar y pedir mejores profesores, ¿no? Pedíamos mejores profesores. Claro. Profesor que lo veíamos en la nocturna que llegaba, pues, porque nosotros íbamos ávidos de aprender, ¿no? No es como el de la diurna que, bueno, el papá lo obliga para que se vaya. Nosotros nos íbamos ya con intención de aprender y no íbamos cansados de que trabajábamos en el día y a perder nuestro tiempo, no, pues, ¿no? Entonces me pongo a pensar de que las autoridades en ese entonces, pues, tenían cada cual su responsabilidad. Claro. Y mira, ahora ya no existe eso. Ahora la superioridad manda a quien quiere. Claro. Manda a quien quiere. Y eso hemos tenido pues, experiencia, por ejemplo, cuando el doctor Nixon Heredia era alcalde. Claro. Lo mandaron a su esposa para que trabaje al colegio. Y entonces la verdad que su forma, su desempeño que tenía la profesora no era la adecuada, ¿no? Entonces yo como secretario de base, en ese entonces ya el SUTEP, entonces reclamo. Entonces por reclamar, ¿qué hacen? Con el señor Juanilo Díaz me denuncian ante el Ministerio del Interior y me hacen una denuncia por tres motivos. Una, por incapacidad en el desempeño de mi función, por romper relaciones humanas con alumnos y profesores y por hacer partidarismo político, no decían proselitismo, sino partidarismo político. Contéstame.